El Congreso de Chile aprobó el matrimonio igualitario. El país austral se convierte así en el octavo de Latinoamérica en dar luz verde a esta medida. El presidente Sebastián Piñera, quien respalda el proyecto, debe ahora promulgar la ley. Tenemos informe desde Santiago, en donde hay celebraciones de la comunidad LGBTIQ. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hablaron a través de una videoconferencia con Ucrania como tema principal. Moscú reiteró su preocupación por una posible integración de Kiev en la OTAN, mientras que Washington advirtió que habría una respuesta conjunta con sus aliados si se produce una invasión contra Ucrania. Ampliamos desde Washington. Las autoridades francesas detuvieron a un hombre acusado de participar en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. El sujeto fue detenido en un aeropuerto de París mientras intentaba volar a Riad y cuenta con una orden de captura emitida por Turquía. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en France 24. Yo soy Juan Pupiales. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos esta emisión en Chile, en donde las dos cámaras del Congreso aprobaron el matrimonio igualitario. En la Cámara de Diputados, el proyecto contó con 82 votos a favor frente a 20 en contra y 2 abstenciones. En el Senado fue de 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Culmina así una discusión de más de 4 años. La ley debe ser ahora promulgada por el presidente Sebastián Piñera. Y para ampliar esta información, vamos con nuestra corresponsal Patricia Luna, quien está en Santiago, en donde hay una celebración a esta hora por esta nueva ley. Patricia, ¿cuándo se espera que se puedan ver los primeros matrimonios igualitarios en el país? Hola, buenas tardes. Pues estamos a unos metros de lo que es la gran fiesta de la celebración del matrimonio igualitario en Chile. Cientos de personas han llegado hasta aquí, siguen llegando ataviados con la bandera multicolor para celebrar que el matrimonio igualitario es ya casi una ley. Primero tiene que ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera, como se señalaba. A partir de ahí debe ser publicada en el Diario Oficial de la República de Chile y transcurrido ese plazo, 90 días después, las personas podrán contraer matrimonio. Las personas de diversa identidad sexual podrán casarse con los mismos derechos que el resto de las personas. Aproximadamente podremos ver los primeros matrimonios cuando comience el próximo gobierno de Chile, marzo, abril del próximo año. ¿Qué impacto tiene esta decisión, Patricia, en un país dominado desde hace décadas por políticas conservadoras? Por lo que hemos observado tanto en el Congreso, donde los senadores y los diputados se impusieron de una forma mayoritaria a favor de esta ley que hace de Chile una mejor sociedad, una sociedad más digna para todos, donde hay más igualdad, es que la gente en la calle en general está muy a favor del matrimonio igualitario. Apenas ha habido como reacciones adversas en las redes sociales y es algo que la mayoría de los chilenos estaban a favor desde hace tiempo. Así que podemos decir que las fuerzas conservadoras todavía residen más en el Congreso que en la calle, por lo menos en lo referido a este tema. Brevemente, ¿ha habido alguna reacción de los dos candidatos presidenciales que estarán en la segunda vuelta del 19 de diciembre? Como sabemos, son posiciones opuestas. Mientras que el candidato José Antonio Cast dijo que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer y reiteró esta postura en el día de hoy, el candidato Boric se muestra a favor de este matrimonio igualitario que hace de este Chile un lugar más digno, más igualitario y mejor para todos hoy. Patricia Luna, desde Santiago. Chile se convierte así en el octavo país de América Latina en dar luz verde al matrimonio igualitario. Las otras naciones son Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. El camino lo abrió Argentina en 2010 al ser el primer país de la región en dar este paso. Uruguay fue el segundo en 2013. Ese mismo año llegó la aprobación en Brasil. Colombia lo hizo en 2016, Ecuador en 2019 y Costa Rica el año pasado. En México, estas aprobaciones han venido desde el 2010 y hasta el 2020, dependiendo de cada estado.
Vamos a Perú, en donde se debate una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Esto fue impulsado por la diputada ultraderechista Patricia Chirinos y genera incertidumbre en un país que ha tenido 5 presidentes desde 2016. Los detractores del mandatario piden su incapacidad moral, argumentando que hubo irregularidades en las elecciones que lo llevaron al poder en julio. Si 52 de los 130 legisladores votan hoy a favor, la vacancia será admitida a trámite. El presidente tendrá entonces hasta 10 días para defenderse y llegaría entonces una votación final en donde harían falta 87 votos para destituirlo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una cumbre virtual con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la tensión militar en Ucrania generada por el despliegue de Moscú en la frontera ruso-ucraniana. Kiev denuncia que el Kremlin quiere invadir territorio ucraniano y cita el antecedente de la anexión rusa sobre la península ucraniana de Crimea en 2014. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, después del encuentro trascendió que la Casa Blanca advirtió de sanciones económicas a Rusia si atacaba Ucrania. ¿Qué discutieron sobre esto los mandatarios? Sí, Jake Sullivan, que es el asesor nacional de seguridad, dijo, entre otras cosas, que Estados Unidos está dispuesto y está presto a enviar material y enviar elementos a Ucrania si Rusia avanza militarmente en Ucrania. Precisamente, Jake Sullivan dijo que si Rusia quiere seguir viendo gas pasando por el gasoducto Nord Stream, tiene que evadir la invasión a Ucrania. También dijo Jake Sullivan que pues es de común conocimiento que Estados Unidos esté haciendo ejercicios militares en la región báltica y apoyando precisamente a Ucrania, no solamente Estados Unidos, sino los otros países de la OTAN, asegurando, dijo Jake Sullivan, las capacidades necesarias para que Ucrania pueda defenderse y asegure su soberanía. Es de resaltar también que el jueves Joe Biden, el presidente estadounidense, hablará con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Cristóbal, ¿y cuáles son las reacciones en el Congreso estadounidense sobre esta esperada videollamada? Precisamente el director del Comité de Relaciones Exteriores, el latinoamericano Robert Menéndez, dijo que esta era una amenaza de guerra, de acción militar por parte de Rusia y se mostró completamente en contra de esta. Dijo que ni los ucranianos ni el pueblo ruso querían en realidad un conflicto militar simplemente para satisfacer el ego de un dictador como Vladimir Putin. Es de resaltar también lo que dijo Emmanuel Macron, que resaltó que después de esta llamada entre el líder ruso y Joe Biden, líderes de Inglaterra, de Italia, Alemania y Francia se reunieron precisamente para tener una reacción conjunta y dijo Emmanuel Macron que estará dispuesto a mediar para desescalar y para asegurar la soberanía de Ucrania. Muchísimas gracias, Cristóbal. Vamos a cambiar de tema. En Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz asumirá este miércoles como nuevo canciller en reemplazo de Angela Merkel tras firmar el acuerdo de nuevo gobierno que ya había sido sellado ayer por los 3 partidos que conforman la coalición. Es el denominado acuerdo semáforo pactado entre socialdemócratas, liberales y verdes. Scholz prometió progreso para Alemania en los tiempos difíciles de la pandemia. La policía francesa detuvo en un aeropuerto a las afueras de París a un hombre acusado de participar en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, quien fue visto por última vez en 2018 cuando ingresó al consulado de su país en Estambul y, según varios testimonios, fue desmembrado. El nombre del sospechoso coincide con el de un antiguo miembro de la Guardia Real Saudita. Este hombre cuenta con una orden de captura de Turquía y desde ahí nos informa nuestro corresponsal Adrián Rocha. Poco más de 3 años después de la muerte de Jamal Khashoggi, periodista saudí asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul, uno de sus presuntos asesinos, Khalid al-Otaibi, ha sido detenido hoy mismo en París por la petición de extradición de Turquía para juzgar a los presuntos asesinos del periodista saudí asesinado hace 3 años. Al-Otaibi, según muchas fuentes dentro del gobierno turco y también de la Unión Europea y de Naciones Unidas, fue parte del comando asesino que viajó desde Riad a Turquía, a Estambul, para retener
al periodista saudí y asesinarlo en el mismo momento que entrase en el consulado saudí en Estambul, según muchos recuentos que publicó la prensa turca a través de fuentes anónimas dentro del gobierno turco. Khashoggi fue interceptado en el mismo momento de entrar, descuartizado dentro del consulado y después su cuerpo sigue sin aparecer después de 3 años. Ahora al-Otaibi se presenta una situación difícil para este ciudadano saudí, cuyo gobierno asegura que no tiene nada que ver con este asesinato. De hecho, el gobierno saudí dice que todos los culpables de este asesinato han sido encausados y condenados, algo que la Unión Europea y las Naciones Unidas considera que ha sido un juicio farsa. Pero ahora mismo al-Otaibi se presenta ante una situación que mañana mismo el fiscal deberá decidir sobre su futuro. Si es extraditado y su caso es percibido como correcto y es extraditado a Turquía para ser juzgado dentro del caso que está ocurriendo en Estambul, o si su caso es rechazado y se permitirá que al-Otaibi viaje a Arabia Saudí, como es lo que estaba intentando volar desde París a Arabia Saudí hoy mismo. Mañana podría volver a hacerlo en el caso de que la Fiscalía francesa decretase que no tiene nada que ver con el caso. El gobierno francés cubrirá el 100% del costo que tenga en las discotecas el cierre obligado que comienza este próximo fin de semana y se extenderá por 4 semanas como medida para hacer frente a la nueva ola de COVID-19. El anuncio lo hizo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. Según el alto funcionario, esta medida también cobija el salario de los encargados de estos locales. Es una ayuda que va en línea con otras prestaciones previamente ofrecidas por el Ejecutivo galo a sectores como el del vino o el del teatro durante el confinamiento. Estamos dispuestos a cubrir no el 90, sino el 100% de los costos de los negocios que están cerrados y, por lo tanto, el 100% de los costos de los clubes nocturnos que se han cerrado, incluida la remuneración de los gerentes de los clubes nocturnos. En noticias de África, el gobierno etíope anunció que retomó el control de 2 ciudades estratégicas que se encontraban en manos de las fuerzas rebeldes del Tigre. Los territorios de Dessie y Kombolcha fueron capturados por fuerzas aliadas al Frente de Liberación del Tigre hace un mes, cuando los militantes amenazaron con avanzar hacia la capital Addis Abeba. Continuaremos liberando las áreas restantes del país. La victoria continuará y nada nos detendrá. El enemigo será destruido. El enemigo vino a saquearnos, robarnos y humillarnos. Como pueden ver, no pudieron resistir. Cuando decimos que Etiopía ganará, lo decimos porque confiamos en ustedes. Vamos ahora a Indonesia, en donde el número de muertos por la erupción del volcán Semeru el sábado aumentó a 34. Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes. El presidente Joko Widodo visitó la zona de la catástrofe en la isla de Java y prometió reforzar estos esfuerzos de evacuación para reparar las viviendas afectadas. Widodo dijo que unas 2.000 familias necesitan ser reubicadas. En un refugio temporal no lejos del monte Semeru, estas personas que han sido evacuadas disfrutan de una comida caliente. Son algunos de los javaneses desplazados por la erupción del volcán del pasado fin de semana. La casa de este hombre fue completamente destruida. Mi casa fue afectada. El techo destruido. Abrí la puerta y hacía mucho calor. Pero luego decidí huir. 3 días después de la erupción, esto es lo que queda de los pueblos que rodean el monte Semeru. Cultivos destruidos, árboles derribados, casas demolidas y todo cubierto de ceniza gris. Hasta ahora, casi 4.000 personas han sido evacuadas de la zona. El presidente indonesio Joko Widodo visitó el lugar el martes, prometiendo reforzar los esfuerzos de rescate y recuperación, así como la reubicación permanente para algunos residentes. Previamente me informaron que hay unas 2.000 casas que deben ser reubicadas. Pronto decidiremos dónde será la reubicación y las construiremos inmediatamente. El volcán ha permanecido activo desde el sábado, poniendo en vilo a los residentes y a los socorristas. Sin embargo, la búsqueda de sobrevivientes continúa y los equipos han desplegado perros para ayudar a la operación. El lunes, los equipos desenterraron el cuerpo de un niño de 13 años y al menos una docena de personas siguen desaparecidas. Volvemos a Estados Unidos porque este país recordó el aniversario número 80 del bombardeo contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Este ataque, realizado por el Imperio japonés, fue un punto de giro en la Segunda Guerra Mundial y terminó llevando a la Unión Americana a ser beligerante en este conflicto. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill
visitaron el memorial que se encuentra en Washington para rendir tributo a las víctimas. 2.390 estadounidenses perdieron la vida en este bombardeo. Otro homenaje similar se vivió en Hawái en la noche del lunes a domingo. Gracias por estar en nuestra pantalla. Quédense porque la información continúa en France 24 y también en nuestra página web france24.com.